tomar más tiempo, vamos a ir a lo que nos compete esta noche. Y quiero comenzar hablando un poco sobre algo desagradable. Creo yo que una de las situaciones más desagradables que una persona puede experimentar, sobre todo en la niñez, y no me van a dejar mentir, es la experiencia de perderse, de extraviarse. ¿Sí les ha pasado? Es que están sus papás y de repente ya no ven a los papás. Uno nunca piensa en esas cosas cuando es niño. No te levantas por la mañana pensando, bueno, hoy me voy a perder. O bueno, hoy voy a ser valiente, hoy quiero ser valiente por si acaso me pierdo. No, uno no piensa en esas cosas. Quizá fueron a algún lado, a alguna feria, como en Galveston. ¿Se acuerdan? Hay una feria por ahí. Quizás fueron a un lugar público, a un mall, a un centro comercial. Y ya sabe cómo es uno cuando es niño, ¿verdad? Cualquier cosita que brilla, cualquier cosita que hace ruido, y toda la atención se va para con eso. ¿Quién sabe dónde quedó el papá? ¿Quién sabe dónde quedó la mamá? Pero el niño va directo a donde está eso que brilla. Y cuando menos se da cuenta el niño, empieza a voltear a los lados y dice, ¿y dónde está mi mamá? ¿Dónde dejé a mi papá? Empieza a caminar el niño de un lado, empieza a caminar para el otro lado, pero por más que busca, no encuentra nada familiar, no encuentra nada que le permita encontrar a sus papás. Lo único que ve familiar es a la señora que le pregunta, ¿y qué compañía de luz tiene? Es lo único que ve familiar, esa siempre se aparece por ahí. Pero por más que busca y busca, no encuentra nada. Empiezan a venir pensamientos de terror a su mente, se empieza a acordar de todas esas películas de terror que le dijeron que no viera, se empieza a poner todos los escenarios terribles, empieza a imaginarse un montón de cosas, a sentir que todo el mundo lo está siguiendo, y a lo lejos, allá a lo lejos, entre sus ojos llorosos, ve una silueta. Es una mujer que viene gritando algo. No le entiende nada, pero ahí viene gritando esa mujer. Y conforme más se acerca, empieza a distinguir el rostro de esa mujer. Es el rostro inconfundible de su mamá cuando está enojada. Y viene gritando, diciendo un montón de cosas, y conforme más se acerca, él empieza a sentir paz. Empieza a sentir paz. El miedo que sentía por estar perdido se ha ido. Ahora hay un alivio en ese niño. El miedo se ha ido. Pero ahora el miedo que viene es el de a ver cómo le va a ir llegando a la casa, ¿verdad? El miedo es un sentimiento de angustia, es una emoción desagradable. Es provocada cuando percibimos que hay un peligro cerca de nosotros. Puede ser un peligro real o puede ser un peligro imaginario. A veces puede ser un peligro en el presente, algo en el futuro, o quizás puede ser algo del pasado. Y se pueden preguntar, ¿cómo voy a tener algo miedo de algo que está en el pasado? Una característica del miedo es que logra activar nuestra conciencia. Y al activar nuestra conciencia nos acusa. De modo que podemos sentir miedo de cosas que hicimos en el pasado, pero que nos acusan en el presente. El miedo puede causar también que las personas se congelen, que no sean capaces de responder ante alguna amenaza o ante cualquier cosa que pueda representar un peligro aparente. ¿A qué le tiene miedo? ¿Se lo ha preguntado? ¿A qué le tiene miedo? Sin duda podríamos hacer una lista enorme de tantos miedos que pudiéramos juntar de cada uno de todos nosotros, pero también pudiéramos resumirlo en que es de creyentes tener miedo. ¿Está de acuerdo? Por muchas razones, el miedo, la mayoría de las veces, se convierte en algo perjudicial para el ser humano. Y sabiendo esto, el Señor, en toda su sabiduría, nuestro Dios ha dejado en la Biblia, según algunos eruditos, 365 mensajes distintos, donde vez tras vez el Señor nos recuerda, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo.
Dicen algunos, uno para cada día del año, ¿verdad? Para que no se nos olvide. ¿Será importante entonces que no tengamos miedo? Si Dios lo repite una y otra vez por medio de su palabra, es porque Él quiere que nos demos cuenta de algo. Le voy a poner en un predicamento. Seguramente también le ha pasado esto. Usted se dirige a la tienda. Voy a dirigir a los esposos porque creo que somos los más vulnerables en esa área. Seguramente ha ido a la tienda y su esposa le dice, que no se te olvide la leche. Y dices, ok, no se me olvida, apuntado. Y vas manejando y te llega un mensaje, que no se te olvide la leche. Ok, está bien, ya, ¿no? Llegas a la tienda, estás comprando un montón de cosas, ya tienes el carrito lleno, listo para pagar, y te acuerdas, ¿qué me encargó mi esposa? Y ya entre pena y temor y toda la cosa le llamas, oye, ¿qué me encargaste? Leche. Ah, no, bueno, te regresas y la agarras. No hay mucho que decir acerca de esto, pero la verdad es que Dios es así con nosotros. Día tras día nos recuerda por medio de su palabra lo que Él quiere que no olvidemos. Él no quiere que olvidemos su palabra y nos la repite vez tras vez en cada devocional, por medio de las predicaciones, por medio de la alabanza, aún en medio de nuestras oraciones. Dios se revela recordándonos su palabra. ¿Para qué? Para que no la olvidemos. Pero somos bien cabezones, ¿verdad? Bueno, por otra parte, hace algunos días en una página de internet encontré unas frases que quería compartir con ustedes acerca del miedo. La primera dice, el miedo es la prisión del corazón. El miedo es la prisión del corazón. ¿Qué piensan ustedes de esa frase? Yo lo primero que pensé fue Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. La vida del ser humano está en su corazón y no tan solo su vida física, ¿verdad? Entonces, aquel que vive con miedo vive cautivo, no es capaz de hacer nada con su vida. Otra frase decía, el miedo es solo una gran muralla que separa lo que eres de lo que podrías ser. Y suena bien bonita la frase, ¿verdad? Yo normalmente no soy mucho de compartir estas frases, porque la mayor parte de las veces, aunque suenan muy bonitas, algunas pueden sonar hasta piadosas o espirituales, estas no tienen una enseñanza sólida que pueda ayudar a las personas a crecer realmente. Frases como esta produce en algunas personas, en algún sector de personas, el deseo de hacer lo que sea necesario con tal de cumplir lo que esta frase dice, con tal de cumplir lo que ellos creen que deberían de ser, en lugar de ser lo que Dios quiere que sea. En su mente, gran parte de estas personas aspira a tener una gran casa, varios autos, un trabajo bien pagado, vacaciones cada 6 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso que hablan las personas que dicen tener mente millonaria, ¿verdad? ¿Sí los he escuchado? No tengo nada contra ellos. Pero que aún mientras siguen en ese proceso, siguen juntando los centavitos del carro para completar para la hamburguesa, ¿verdad? Aunque tengan mente millonaria. Y no quiero que me malentienda, no estoy hablando nada en contra de ellos. No tiene nada de malo querer tener todas estas cosas. Lo malo está cuando nos desviamos de aquello para lo que Dios nos hizo, con tal de alcanzar lo que creemos que es mejor para nosotros, con tal de alcanzar aquello para lo que Dios nos hizo. ¿Y para qué nos hizo Dios? Isaías 43:7 nos da luz acerca de esta verdad. Dice Isaías, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Para qué nos creó el Señor? Para gloria suya, no para glorificarme yo solo, ¿verdad? Consiguiendo todas mis metas y todo lo que yo quiero. Me creó para su gloria. Y Él dice, los formé y los hice. En la vida real, muchas personas están buscando la felicidad,
están buscando la paz, están buscando el bienestar, están buscando ya no sentir miedo, ya no quieren sentir tristeza. Algunos no quieren sentir soledad. Las personas están buscando sentir que forman parte de algo. Quieren sentir que le pertenecen a alguien, que no están solos. Y créame, esto es totalmente normal. Es algo que en un mundo que está lleno de inseguridades, en un mundo donde día con día abres tu tableta, abres tu teléfono, enciendes la televisión, platicas con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, y todos son malas noticias, todos son cosas terribles, guerras, asesinatos, por mencionar solamente algunas cosas. La lista es muy extensa. Y dentro de todas esas cosas que son tan desagradables, causan en el corazón del hombre la necesidad de aferrarse a algo que sea sólido, de algo que no se mueva, de algo que nos permita sentirnos por lo menos un momento seguros, por lo menos en un momento. A veces uno ya no sabe por qué ya no quiere pararse de la cama, si porque estás cansado del día anterior o porque no sabes lo que vas a enfrentar ese día. Hay personas que viven con ese miedo de es que no sé cómo me va a ir hoy, no sé qué voy a enfrentar hoy, no sé con qué me va a salir mi jefe en este día, no sé qué bill nuevo va a llegar hoy al correo. Y dicen, mejor aquí me quedo, me tapo, aprovechando que está haciendo frío, me pongo otro cobertor y no me paro de la cama. Por otro lado, además del miedo, de la inseguridad, de la falta de paz y de todo esto que acabamos de mencionar, está la confianza. La confianza es la seguridad que se tiene en algo o en alguien. La confianza a menudo aumenta por medio de la experiencia. Cuantas más veces sucede algo en nuestra vida, supongamos que es algo bueno, crea un sentimiento de confianza. En este caso, cuanto más tiempo pasas con una persona y esa persona ha traído beneficios a tu vida, trae buena voluntad para contigo, y cuanto más la conoces, más se desarrolla ese sentimiento de confianza. ¿Y sabe algo? La Biblia traduce la confianza como fe. Hoy me gustaría hablar sobre un joven que es muy famoso en la Escritura. Su nombre es David. Era un joven pastor de ovejas. También era alguien que le gustaba cantarle a Dios. ¿Y sabe qué le cantaba? Le cantaba acerca de sus experiencias. Al ser un pastor que cuidaba el rebaño de ovejas de su familia, David pasaba mucho tiempo fuera de casa, llevando a sus ovejas de un lugar a otro. Y seguramente durante todo ese tiempo que pasaba fuera, contemplaba la creación. Él estaba mirando quizás los extensos campos, las incontables estrellas, la profundidad de la oscuridad del cielo nocturno, meditando quizá en lo que sus padres algún día le contaron acerca de Dios y comparándolo con la creación y viendo que todo lo que sus padres le habían dicho, todo era cortito a comparación de la realidad de Dios. David experimentaba el cuidado de Dios en medio de tantos peligros. Día con día, David buscaba a Dios. Y esto dio origen a una relación personal con Él. Algo envidiable. Dios era más que un ser supremo al cual debía respetar. Dios era su escudo, era su torre fuerte. Dios era su castillo, era su roca. Dios era todo lo que David necesitaba, tanto afuera, en el exterior, como en su interior. No sé si David eligió ser pastor o no, o si por ser el menor de los hermanos le tocó, pero sea como sea, lo que David aprendió en su tiempo como pastor, estoy seguro que le ayudó a ser el tipo de rey que fue. Un rey que tenía una relación estrecha con Dios. Un rey que tenía un corazón conforme al corazón de Dios.
Y a pesar de que podemos leer de David, que fue un hombre que en repetidas ocasiones manifestaba tener miedo, sintió tantas veces miedo por medio de los diferentes desafíos que enfrentaba. En medio de todo esto, David logró escribir, con base en su experiencia, inspirado por el Espíritu Santo, lo que hoy conocemos como el Salmo 23. El Salmo 23 es considerado por muchos como una joya. Es una joya literaria, es una composición tan perfecta. Es una hermosa poesía, algunos la llaman. Supone ser uno de los pasajes bíblicos más conocidos, más memorizados, incluso por personas que jamás han pisado una iglesia. ¿Puede creerlo? De este salmo se inspiraron otros cantos, se inspiraron pinturas, se inspiraron esculturas, todo a partir de la inspiración, de la experiencia de David como pastor. Acompáñenme a leer o a recitar, en el caso de muchos, el Salmo 23 de su Biblia, por favor. Puede decir un amén si lo tiene ya, para escucharnos bien tradicionales. ¿Lo tienen? El Salmo 23 de David. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, ¿cómo dice? Amén. Moraré por largos días. Este salmo refleja una intimidad de parte de David junto con Dios. Y en el sentido de, todo esto es como en un sentido de pertenencia. ¿Sí lo alcanza a apreciar? David sentía que le pertenecía a Dios. Y al mismo tiempo es lo que el nombre de Dios nos ayuda, ¿verdad? Es lo que el nombre de Dios expresa. Dice, Jehová se traduce como el eterno, como Él es. Dentro de lo mucho que este nombre significa, denota la idea de alguien que siempre estará ahí. Siempre estará ahí cercano. Alguien que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Después escribe el salmista, ese Dios eterno del que les estoy hablando, ese Dios, ese pastor, ese Jehová, Él es mi pastor. Él se apropia de esto. Dice, Jehová es mi pastor. Y esta palabra a mí señala esa pertenencia. Jehová es mi pastor. Y nuestro Señor Jesús, en el capítulo 10 de Juan, del Evangelio de Juan, dijo que Él era el buen pastor. Él dice en Juan capítulo 10, versículos 14 y 15, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. El pastor literal de las ovejas le ponía nombre a cada una de las ovejas. De verdad era alguien muy cercano a sus ovejas. No era alguien que las cuidaba de lejitos porque se ensuciaba o porque se olía mal, sino era alguien que estaba cercano a sus ovejas. Conocía a cada una con detalle, de modo que pudo ponerle nombre a cada una de ellas. Conocía perfectamente cada detalle, sin confundirlas. Así como Dios no nos confunde a usted y a mí, sino que nos conoce de una manera íntima. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice David. Y aquí David está hablando en futuro. No está diciendo nada me falta, sino nada me faltará. Esta afirmación nos recuerda la eternidad de Dios, pero también nos demuestra la enorme confianza que David tiene para con Dios. David, aun cuando no conoce cuál va a ser su futuro, está confiando y está confiado también,
porque conoce y tiene a Jehová en su vida. Eso para él es suficiente para asegurar que su futuro estará bien. Y quiero aclarar que no se está refiriendo a un tema económico, a un tema material meramente, porque aunque Dios no es ajeno a ese tema, a lo que el salmista se está refiriendo es al cuidado y a la guía que Dios tiene para sus ovejas. Él es el pastor y Él es quien se encarga de guiar y de cuidar sus ovejas. Asimismo, cada uno de nosotros deberíamos entender que realmente no hay nada por lo que debamos tener miedo. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor y puede ser tu pastor, el pastor de todos los que estamos aquí. El versículo 2 dice, y si puede, trate de cerrar sus ojos o imaginar esta porción de la Escritura. Yo lo voy a leer para ustedes. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos están buscando el descanso que da el Señor? Que el Señor está diciendo aquí, Él nos hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Puede imaginarse esto? Los delicados pastos, el descanso dado por el Señor, las aguas de reposo, el ser pastoreados por nuestro Dios. Es increíble, increíble. Los delicados pastos se refiere a algo, a un pasto tierno, algo que para las ovejas representaba una delicia, un alimento especial y escogido para ese rebaño, para después ser pastoreado junto a aguas de reposo, o sea, aguas que no llevan corriente. Estas dos acciones hablan del cuidado del pastor. Habla de que ese pastor estaba al pendiente de sus ovejas. No solamente les ofrece alimento, sino que elige de entre lo bueno lo que es mejor para su rebaño. El pastor tiene el cuidado de hacer que la oveja descanse también mientras se alimenta. Y en nuestro caso puede estarse refiriendo a nuestro sustento espiritual. Ese sustento, ese pan que día con día se sirve a través del chat, a través del Zoom, a través de las predicaciones que nuestros pastores preparan con tanto amor y cuidado para nosotros y del cual estamos disfrutando día con día y vemos cómo ese alimento nos nutre y nos ha hecho crecer. Entonces, no es cualquier alimento el que el pastor da a sus ovejas, es un alimento cuidado, con mucho amor. Este alimento espiritual, que después de que lo recibimos es necesario que lo meditemos para después ponerlo en práctica. Ambas acciones hablan también de la provisión que recibimos para cumplir con todo aquello que el Señor espera de nosotros. Como siervos y servidores que somos, buscamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Para ello es necesario diferentes recursos. No vamos a servir con nuestros propios recursos, porque realmente no tenemos nada. Estos recursos que necesitamos para servir a nuestro Señor, Él mismo los ha dado. Él mismo los provee. Él mismo los pone en nuestras manos. ¿Para qué? Para que no tengamos excusa. Efesios capítulo 2, versículo 10. Escribe Pablo a los Efesios diciendo, porque somos hechura suya. El Señor nos hizo. Después dice, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él ha hecho todo ya. Nos toca caminar, ¿verdad? Versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La naturaleza de las ovejas se describe como una naturaleza torpe, ¿verdad? Lo hemos escuchado en otras ocasiones. Son totalmente dependientes, necesitan del cuidado de su pastor. Sin embargo, hay ocasiones donde la oveja se distrae, así como ese niño al principio, y puede alejarse del rebaño. Hay ocasiones donde esta oveja, al descarriarse, puede llegar a dañarse, puede llegar a herirse, a lastimarse.
Y es esta oveja la que necesita ser confortada, la que necesita ser restaurada. Lo que quiere decir es volverla al lugar donde estaba, volverla al principio. El desviarse del camino produce heridas, como decíamos. El pecado nos daña y hace que nuestra alma y nuestro corazón puedan llegarse a sentir lejos de Dios. Y nuestro Señor, tal como lo vemos en Lucas 15, dejó a sus 99 ovejas para ir a buscar a la oveja perdida, para tomarla entre sus brazos, confortarla y regresarla al rebaño. Esta oveja que perdió el rumbo será guiada ahora por sendas de justicia, por el camino que guía hacia el bien. La palabra de Dios para todos traduce este versículo como Él me da vida nueva. Y fíjese, y es que cuando somos rescatados de nuestros pecados, cuando somos limpiados de ese lodo cenagoso, de verdad sentimos que tenemos nueva vida. ¿Lo has sentido? ¿Has sentido que tiene una nueva vida? Nos sentimos como nuevos, ligeritos, ¿verdad? Hasta podemos danzar con las alabanzas. Mis hermanos, la palabra de Dios no tiene por objetivo entretener. Si ese es el objetivo con el que viene aquí, creo que está en el lugar equivocado. Porque la palabra de Dios no tiene por objetivo entretener a las personas. No es una botanita que te la comes para olvidar que tienes hambre. La palabra de Dios es un alimento sólido. Es un alimento que busca transformar la vida del hombre. Y el Señor quiere transformar nuestras vidas para que lleguemos a ser a la imagen de su Hijo Jesús. Ese es el propósito que la palabra tiene al ser expuesta delante de nosotros. No entretenernos, sino transformarnos, darnos nueva vida. Dios quiere transformarnos. El versículo termina diciendo, por amor de su nombre. Es decir, que no necesariamente nos está buscando o nos restaura porque seamos algo especial, sino que lo hace porque Él es fiel. Él es fiel. Y porque Él al ser el pastor tiene una reputación que cuidar. Y si Él ha prometido que va a estar con nosotros y que va a guardarnos, Él lo va a hacer por amor de su nombre. Amén. Él no va a fallar a ninguna de sus promesas. El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El camino de justicia por el que somos guiados no es un camino cubierto de flores y de mariposas. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Tampoco está fuera de este mundo, sino que atraviesa nuestro mundo. Atraviesa nuestro mundo. Por lo tanto, aunque su fin es el bien y la justicia, atraviesa valles de oscuridad y de muerte, atraviesa circunstancias incómodas, otras difíciles, pero aún en medio de todas ellas, mi hermano, no caminamos solos. No caminamos solos. El buen pastor va siempre al pie de sus ovejas. Su presencia nos produce valor aún en medio de la adversidad. Por lo tanto, no tenemos de qué temer. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el siguiente versículo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y nuestro pastor usará cualquier recurso para defendernos de peligros extraños. Pero también nos va a ayudar a permanecer dentro del rebaño. Nos guardará para que no nos apartemos. Pero también hay que reconocer algo. No dudará en corregirnos o disciplinarnos cuando sea necesario. También su vara y su cayado son instrumentos de aliento para aquellas ovejas que están cansadas. Versículos 5 y 6 dicen, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta última parte habla del alimento que es preparado y servido aún delante de los angustiadores, de aquellos que se declaran enemigos. Esta acción de preparar y servir alimento aún delante de los enemigos deja claro la debilidad de los tales. Delante del buen pastor realmente no hay nada de qué temer.
Él nos guardará aún en presencia de aquellos que percibimos como un peligro. El sustento no nos faltará. Ser ungido con aceite era un símbolo de honor en aquel tiempo, pero hablaba también, en cuanto a las ovejas, representaba de un cuidado especial. El aceite se usaba para limpiar los ojos de las ovejas, quitaba las lagañas que se producían en los ojos de las ovejas. Y este cuidado que el pastor tenía para con ellas les permitía ver mucho mejor. También les ayudaba a poder permanecer. La copa rebosando habla de abundantes bendiciones. Dios no es un Dios poquitero. Dios no es un Dios pichicato. Dios no dice, toma mijito poquito porque es bendito. ¿Cómo es la bendición de Dios? Abundante, grande. Dios siempre nos da más de lo que necesitamos. Aun cuando no podamos ver esas bendiciones, Dios nos ha bendecido más abundantemente de lo que necesitamos, más abundantemente de lo que podamos calcular. De hecho, somos incapaces de poder calcular o medir tal bendición. Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3, Efesios 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No fue cualquier bendición. No fue cualquier bendición. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Y el versículo 6 comienza con una afirmación. El salmista está totalmente seguro de lo que está por decir. Ciertamente, estoy convencido de que Jehová, si Él es mi pastor, el bien y la misericordia me seguirán. En otras palabras, David está diciendo, no me faltará nada. Todos los días de mi vida estaré bien, porque Jehová es mi pastor. Pero el bien y la misericordia, hermanos, no solo son bondades que podemos disfrutar en esta vida. Así que David va un paso más adelante y afirma que estas bendiciones lo van a seguir por el resto de su vida. Él va a pasar la eternidad en la casa de Jehová. Y esto nos ayuda a entender también cómo la comunión con Dios no deja de ser. Comenzamos nuestra comunión con el Señor andando aquí en esta tierra, pero continúa hasta la eternidad. Comienza aquí, pero continúa hasta las moradas celestiales. Pero ¿por qué les digo todo esto? Lo digo porque es necesario establecer un cimiento. Y ese cimiento es el que seamos plenamente conscientes del cuidado que Dios, como nuestro pastor, tiene de sus ovejas. Según algunos expertos, existen más de 7,000 miedos. Hay para llevar y para traer y para guardar en la casa si quieren. Dios puso en nosotros ese sentimiento de miedo como una herramienta que nos ayuda también a cuidarnos del mal, para huir del peligro. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo que estamos sintiendo viene de aquello que Dios nos está llamando a hacer? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué pasa cuando la causa de que nos congelemos no sea la helada, sino lo que el Señor nos está llamando a hacer? ¿Qué pasa cuando el miedo es la razón de que mi fe falle? El miedo es capaz de frustrarnos, de privarnos, desviarnos de cumplir con aquello que Dios nos está llamando a hacer. Y es por eso que antes de llegar a este punto era necesario que recordáramos el cuidado que Dios como nuestro pastor tiene de nosotros. Que su cuidado y su amor van más allá de cualquier cosa. Y que por tanto, a donde quiera que Él nos guíe, tenemos la seguridad de que estaremos bien. Acompáñenme por favor a Mateo, capítulo 14, versículos del 22 en adelante. Mateo, capítulo 14. Y dice: mientras despedía a la multitud, Jesús les pidió a los discípulos que se subieran a la barca y se fueran al otro lado. Al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar.
La noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra vientos contrarios. A las 3 de la mañana, Jesús se les acercó caminando sobre las aguas turbulentas. Los discípulos, al verlo, gritaron llenos de espanto: ¡Es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les gritó: ¡Hey, tranquilos! Soy yo, no tengan miedo. Señor, le respondió Pedro, si realmente eres tú, ordena que también yo camine sobre el agua y vaya hasta donde estás tú. Está bien, dijo Jesús, ven. Sin vacilar, Pedro salió por la borda y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que le acechaban, sintió miedo y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, gritó horrorizado. Extendiendo la mano, Jesús lo sujetó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, los vientos cesaron. Los otros discípulos, maravillados, se arrodillaron y le dijeron: no cabe duda de que eres el Hijo de Dios. En el contexto de esta porción, los discípulos habían presenciado con sus propios ojos milagros de sanidad. En el versículo 14 dice que sanó a los que de ellos estaban enfermos. Después la noche los alcanzó y los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: Señor, como que ya se hizo tarde, ¿por qué no los despides para que se vayan a comerse unos tacos por ahí? Pero a mí se me hace que más bien ellos eran los que tenían hambre, ¿verdad? Por eso les surgía que ya Jesús los despidiera. Y Jesús les dice: ustedes denle de comer. Y fue así de: Señor, pero ¿de dónde les damos? ¿Verdad? Mira, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Y entonces Jesús, con esa paciencia que Él tiene, les dice: a ver, tráiganmelos, por favor. Como diciendo, parece que no me conocen todavía, ¿verdad? Y mirando al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Los discípulos estaban presenciando en primera fila el poder milagroso del Señor y cómo Él es suficiente aún en medio de nuestras limitaciones humanas. Cuando estamos dispuestos, el Señor usa nuestras limitaciones. El Señor es capaz de tomar lo que somos, lo que tenemos y multiplicarlo para que sea usado para su gloria. ¿Lo cree? Entonces, vemos cómo los discípulos habían presenciado el tremendo poder del Señor. Sin embargo, volviendo con Pedro y sus pedradas, las circunstancias que lo rodeaban al bajar de la barca le hicieron que viera su incapacidad humana. Las grandes olas provocaron el miedo en Pedro y le hicieron que quitara su mirada de Jesús. No se necesita mucho para darnos cuenta de que cualquiera de nosotros no podemos caminar sobre el agua, ¿verdad? Es imposible para nosotros. Para Pedro fue necesario creer en aquel que le estaba llamando, no en su propia capacidad. Él creyó en aquel que le estaba llamando y pudo dar unos pasos sobre el agua, pero el miedo lo invadió. Hay quienes el miedo les está privando de responder a su llamado. Quizá estés viendo a lo lejos que el Señor te está llamando y dices: si eres tú, Señor, dime que vaya. Y el Señor sí te está diciendo: sí, ya rato te estoy hablando que vengas. Pero nos hacemos sordos de lo que el Señor nos está llamando a hacer. El Señor te dice: sí, ven, te estoy hablando. Pero al ver todo lo que hay delante, dice: sí, voy ahorita, pero tengo la olla de los frijoles en la lumbre, déjame ir, ¿verdad? Y ahorita voy a servir. Pasa como el joven de Lucas 9, cuando Jesús le respondió: las zorras tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: ven, sígueme. Y el hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. ¿Se dan cuenta de las prioridades? Puede ser que estés escuchando tu llamado a servir, quizás en la iglesia infantil,
quizás con los jóvenes, quizás en la limpieza. Quizás el Señor te está llamando a que prediques el evangelio a tu propia familia. ¿Lo has hecho? ¿A tus vecinos? Quizás te está llamando a que te prepares con algún instrumento musical. Quizás a que entres a algún instituto. No lo sé. Pero quizás tú sí lo sabes. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Qué te ha pedido que hagas? Si eres tú uno de esos que por temor no ha respondido a lo que el Señor te está llamando a que hagas, el Señor te dice como a Salomón por medio de David, su padre. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 28, versículos 9 y 10. Dice Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 y 10. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo tu corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce cada plan y cada pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor nos está haciendo un llamado a cada uno en lo personal. No tiene que ser un llamado a predicar, pero cada uno sabe a lo que Dios nos está llamando. Puede ser siquiera a compartirle a nuestro vecino. No sé, cada uno de ustedes sabe. Pero aquí Dios está diciendo a través de David, toma todo esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. David siguió diciendo en el versículo 20, sé fuerte y valiente y haz todo el trabajo. No tengas miedo. Volvemos a ver esta parte del miedo tras un llamado. Vemos cómo David le dijo, Dios te ha elegido y más adelante no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor Dios, y recalca David, mi Dios está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Y eso es algo que nosotros debemos abrazar, hermanos. Cuando sentimos miedo acerca del llamado que Dios nos está haciendo a tomar, a hacer cualquier tarea que Él nos esté pidiendo, si Él te está eligiendo para hacer algo, no es por tu capacidad, no es por tu brillantez, no es porque seas especial, sino porque Él quiere. Y si Él quiere elegirte para una tarea en específico, Él te va a ayudar a que la logres. Él se va a asegurar de que esa tarea que está poniendo en tus manos se cumpla. No te está enviando así como una oveja hacia el potrero solo, o como un soldado sin armas. Por eso hablábamos al principio, Dios nos capacita, Dios ha provisto todo lo que necesitamos para servirle. Él no nos está enviando desarmados a la guerra, nos ha provisto a su Santo Espíritu, nos ha provisto de su palabra, nos ha provisto de pastores, nos ha provisto de una iglesia. ¿Qué nos falta? Y el Señor vuelve a decir, no tengas miedo ni te desanimes. Hay otro grupo de personas, las cuales también se ven afectadas por el miedo. Y quizás también algunos de ustedes se puedan ver identificados con este grupo. Me refiero a aquellos que, así como Pedro y como sus discípulos, han visto señales, han visto maravillas, han visto el poder de Dios obrando en sus vidas, ven su propia necesidad del Señor, pero aún así tienen miedo de rendirse. Aún así tienen miedo de decir, Señor, aquí está mi vida. Siguen confiando en la pulserita, siguen confiando en la sábila detrás de la puerta, en la veladora, en la patita de conejo. Y como dice el pastor Chuy, ¿no? Cada quien su religión. Pero la cosa es, si ya viste el poder de Dios, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? El Dios creador de todo el universo, de todas las cosas que existen, el que hace que todo tenga un sentido y un orden,
Ese Dios te está mostrando su poder y te está llamando y te está diciendo, ven. ¿A qué le tienes miedo? Entrégate. Algunos de ellos dicen, es que si me entrego a Dios, si me vuelvo cristiano, si voy a la iglesia, me va a empezar a ir mal. ¿Han escuchado eso? Yo me acordaba de Job en el capítulo 3, versículo 25. Ahí Job está empezando a quejarse por sus desdichas. Y él dice, todo lo que yo temía, a todo lo que le tenía miedo, lo que más miedo me daba, ha caído sobre mí. Y muchos así están. Es que no, yo no me quiero ser cristiano porque me va a ir mal, me van a correr del trabajo. Y están así como Job, ¿verdad? Hay muchos así. Han visto su poder, pero siguen teniendo miedo. Y mira, quizá este es tu primer día en la iglesia. Quizás has visitado varias iglesias sin entender por qué lo sigues haciendo, porque no entiendes nada de lo que dicen ahí. Pero déjame decirte algo. Quizás no lo conozco, pero Dios sí te conoce. Y si algo Él dice en su palabra, es que Él te ama. Y no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, Dios te ama. Y si hoy estás aquí, no es coincidencia, es para que escuches su voz. Dios te está llamando. Él te está hablando por tu nombre para que seas parte de su rebaño, para que estés seguro dentro del rebaño del buen pastor. Él descendió desde su trono tomando forma humana para venir a buscarte. Abrazó la cruz por tus pecados y por los míos. No quiere que sigas errante. No quiere que sigas perdido. No quiere que sigas con miedo. Él vino a rescatarte. Deja atrás ya el valle de sombra y de muertes. Entrega en los brazos del Señor. Entrégate en sus brazos. Él te limpiará, Él te sanará. Él guiará tus pasos por sendas de justicia. No tendrás más temor, porque Él estará contigo. No tienes por qué seguir solo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿Quieres algo más? Déjate consolar por el Maestro. Antes de partir, el Señor Jesús dijo a sus discípulos en Marcos 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. La paz, el versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No las doy como el mundo la da. Y vuelve a repetir, no se turbe vuestro corazón. Y añade, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. El Señor sigue prometiendo y sigue anunciando que estará con nosotros. Y que un día vendrá por su iglesia. Un día vendrá por cada uno de nosotros y moraremos con Él por la eternidad. El rey David escribió en el Salmo 56:3, el día que yo temo, en ti confío. Y hoy el Señor nos está llamando a confiar, a no tener miedo. Si aún no has creído por temor a las consecuencias, confía en el Señor. Él te está llamando a que te arrepientas, a que creas. Él te perdona y tendrá cuidado de ti si tú te arrepientes. Pero si ya has creído en el Señor, te está llamando a que te santifiques más, a que no temas vivir como un verdadero hijo de Dios allá afuera, a que cumplas la gran comisión haciendo discípulos a las naciones. Las moradas celestiales de las que estamos hablando son para los que se arrepienten, para aquellos que creen. Y es menester de nosotros como cristianos hacer llegar ese mensaje a los que no conocen. Cada vez que el Señor nos llama a una tarea en específico,
Ese llamado se traduce en un desafío para nosotros. Automáticamente nuestro ser comienza a hacer un montón de cálculos cuánticos. Y esos cálculos nos colocan en la perspectiva, nos dejan ver un balance entre lo que tenemos, entiéndase nuestras capacidades, y entre lo que Dios nos requiere para la tarea. Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nosotros, todas esas veces, vamos a salir quebrados. O como dice mi abuelo, no acabalamos, no completamos, no somos suficientes para las tareas que el Señor pone enfrente de nosotros. Nos encontramos con la misma realidad con la que se encontró Pedro en la barca, con la misma realidad que pasó Moisés frente a Egipto y el Mar Rojo, o Gedeón luchando contra un ejército de madianitas con trompetas y cántaros, a un David enfrentando a un Goliat, a Josué ante toda una nación que debía ser liderada, y además de eso solo, sin su maestro Moisés. La realidad de que humanamente somos incapaces de cumplir muchas de las tareas es evidente, ¿verdad? Es muy evidente. Cumplir con lo que Dios nos pide muchas veces nos causa terror, nos puede causar miedo. Y si es que llegamos a cumplir esa tarea con nuestras fuerzas, corremos el riesgo de que sea de una forma deficiente. En este punto, donde el miedo se está gestando en el corazón del creyente, es donde debe considerarse nuestra insuficiencia. Somos insuficientes para cumplir esas tareas. Pero ¿sabe qué? Humanamente hay demasiados motivos para desconfiar a uno de nosotros frente a esas tareas, para desconfiar de nuestras capacidades, ya sean técnicas o intelectuales. Esta insuficiencia le impide al hombre actuar con valor, con determinación, pero toda la gloria sea dada para nuestro Dios, a quien le plació elegir estos vasos de barro, débiles, frágiles, como portadores de tan precioso tesoro, para que la excelencia del poder sea siempre de Dios y no de nosotros. Para terminar, hermanos, me gustaría que recordemos lo siguiente. Como creyentes, fuimos engendrados a la sombra de la cruz. Allí es donde fuimos engendrados. Y es solo ahí donde podemos encontrar nuestro refugio en tiempos de tempestad, descanso en tiempos de tribulación. Pero es también ahí donde podemos encontrar valor, coraje para hacer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Ahí podemos encontrar determinación. Cuando el miedo venga, hermano, mira a la cruz. Cuando el terror venga por la tarea que está frente a ti, mira a la cruz. Y recuerda que Jesús estuvo ahí por ti y por mí. El trabajo que el Señor nos confiere es un trabajo de orden divino. Muchas veces producirá temor, pero guardemos sus promesas. Hoy hemos escuchado varias de ellas. Guardemos sus promesas. Que sus dichos estén siempre cerca de nuestros labios. Y que podamos decir como David: el día que yo temo, en ti confío. Acompáñame a orar, hermanos. Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor. Hemos venido a cantarte, a exaltar tu nombre, Señor, a poner nuestras manos en alto para adorarte. Damos gracias, Señor, por la palabra, por la exhortación que has traído hoy para con nosotros. Pero también, Señor, te damos gracias porque sigues abrazándonos por medio de tu palabra. Porque aún en medio del temor que podamos sentir, aún en medio de esos desafíos, Señor, que sugieren el hacer tu voluntad, ese miedo, Señor, se disipa como las tinieblas
cuando está tu presencia delante de nosotros, cuando tu luz, Señor, hace claras todas las cosas, cuando a la luz, Señor, de tu palabra podemos recordar que tú fuiste valiente, que tú menospreciaste, Señor, el oprobio, tomando en cuenta el gozo que estaba delante de ti, y tomaste esa cruz, la abrazaste, Señor, y recibiste tus clavos, recibiste esa corona, recibiste tantos insultos, Señor, dándonos ejemplo de obediencia y de valentía, Señor. ¿Cómo he de temer, Señor, si veo tanto valor en ti? ¿Cómo he de temer, Señor, si tú lo has dado todo por mí? Señor, ayúdanos a recordar tus promesas día con día. Ayúdanos a guardar en nuestro corazón tu palabra y recordar cada día, Señor, que todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos para ti. Que buscamos la excelencia en tu gloria. Que buscamos, Señor, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, Señor. Danos valor frente a cada situación, Señor, para que podamos representar tu nombre allá afuera. Y que en medio de cada situación tu nombre sea siempre exaltado, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo ruego, Padre, que seas tú infundiendo valor en cada corazón. Que seas tú, Señor, dando claridad a cada llamado, a cada parte, Señor, que estás llamando en este momento, para que te sirvan, para que te den cuenta, Señor, para que respondan con fe, para que respondan con obediencia, para que dejen atrás su pecado y que dejen atrás cada cosa, Señor, que les tiene ahora en temor. Tú estás con tus brazos abiertos, Señor, para recibirles. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, es tu cruz la que nos ha dado esa libertad, esa seguridad, es en el Señor. Y qué hermosa palabra al poder saber que el Señor está con nosotros en todo tiempo. Él nos ha hecho victoriosos. Y aunque la tormenta se vea sola, sin propósito, recordemos, mis hermanos, que todo obra para bien a los que le amamos al Señor. Y Él tiene un propósito para todo. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir. El Señor te dice hoy: no temas. Escuchaste mi clamor, oh gracias. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en. Confiamos en tu palabra que dice: todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré.
salvación. Señor, podemos decir y cantar esto con seguridad, porque tu palabra es fiel, es verdadera. En ella confiamos, en ella podemos reposar. Señor, queremos alabarte a pesar de proclamar tu grandeza. Tú eres fiel, tú nunca nos dejas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, clamaré. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, tú estás conmigo, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Confiaremos en ti, Señor, al final. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. En tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré, con todo yo te alabaré, con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Y una vez más, iglesia, con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Yo confiaré en ti, Jesús. Tú tienes propósitos son buenos, agradables y perfectos. Él solo quiere que confíes que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. El Dios que estuvo contigo cuando te rescató de tu pecado es el mismo Dios que está contigo en esta enfermedad, en esta necesidad. Es el mismo Dios que venció esta cruz, el Dios que lo dio todo por ti y por mí. Alábale a su nombre y dale gracias por esta victoria que podemos tener en Cristo, Señor. Gracias, Padre. Recibe este fuerte aplauso. Toda gloria y honra sea para tu nombre. Señor, moldéanos a tu imagen. Queremos reposar en ti. Tú eres nuestro buen pastor. Gracias, Padre. Y en el día de la angustia a Él clamaremos, porque Él nos responderá. Amén.
salvación. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Diga la iglesia: te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. En ti confiamos, Jesús. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Sí, Jesús, en ti confiamos, Señor, y descansamos solo en ti.